Llegamos a la sección de cortos, que como todo el resto del programa, es presentado por Bond Street, una tienda especializada en todos los deportes de tablas, como son el skate, surf y longboard, no solo pudiéndote comprar todos los accesorios que necesitas para practicarlos, sino también ropa y calzado encarados para este estilo de vida, todo con marcas de primer nivel mundial, como son O'Neill, Circa, Fallen, Box, God Dog y Free Vibe. Y en el caso de que quieran conocerlos, tienen 3 formas para llegar hasta ellos: en Montevideo, tanto en su outlet del subsuelo de la Galería del Notariado y el local 144 del Portone Shopping, o en Punta del Este por el Punta Shopping, en el local 334, pegadito a Selman. Y no se olviden de sumarse a su grupo de Facebook para estar al tanto de todas sus novedades. Para muchos, hacer un corto solo implica una obligación a fin de año para poder salvar una materia. Para otros, el ser parte de un festival. Pero en el caso de Felipe Bravo y Paul Cortecans, perfectamente puede ser el primer paso para que empecemos a reconocer sus nombres. Porque antes y después de la experiencia del corto Garra Charrúa, que vamos a pasar a ver, han tenido otros trabajos en series de televisión y películas, como Vicky Cristina de Barcelona y la más que reciente Un monstruo viene a verme, en lo que promete ser una importante carrera, por lo que nos sentamos con ellos para hablar de este corto y todas sus otras actividades, previo al estreno televisivo de Garra Charrúa. Esta semana, como les contábamos, vamos a estar haciendo el estreno televisivo de Garra Charrúa, y para eso tenemos de invitados a Felipe y Paul desde Barcelona. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal está el clima por allá? Acá en Uruguay hace frío, me imagino que allá todo lo contrario. Aquí estamos, calor insoportable realmente. Sí, estamos en plena ola de calor. Bacatín. Bueno, les comento, como ya les comenté personalmente, que el corto está muy, pero muy bueno. Ahora que la gente va a poder, no se lo merecen, y la gente va a poder disfrutar del mismo una vez que terminemos de hablar. Pero para ir entrando en calor y ya en el tema, ¿cómo se les ocurrió la idea, primero, de juntar fuerzas para hacer este corto? Básicamente, mi madre es uruguaya y mi padre es chileno. Y Sudamérica siempre ha estado en mi familia, todos nuestros amigos son sudamericanos y demás. Y cuando quise hacer una historia, primero traté de hacer una historia sobre lo que se sentía al repetir, porque yo fui repetidor en el colegio, y dándole vueltas al final nunca llegué a sacar una historia. Y cuando estaba deprimido y dije, va, ya está, este año no hago cortometraje, mi madre me dijo, ¿por qué no lees el libro que hizo mi abuelo, su padre, que es un recopilatorio de cuentos personales, en el cual el primero era uno sobre unos amigos de nuestra familia que se tuvieron que ir a Francia por la dictadura también, y cuando llegaron a Francia, obviamente ellos solo hablaban castellano y no se entendían con sus amigos, o sea, no se entendían con los compañeros. Y les invitaron a jugar al fútbol y pasaron una tarde estupenda jugando al fútbol sin hablar ni pillo de francés. Por tanto, dije, esto es una muy buena idea y lo podríamos traer aquí, porque aquí, como bien saben, en Barcelona se habla castellano y catalán. Pero mi tutor me dijo, el catalán no es un idioma, no es un no es un idioma que tenga conflicto con el castellano, además que todo el mundo aquí es bilingüe. Por tanto, le dimos vueltas y al final, utilizando el fútbol, hicimos sobre la inmigración y sobre la marginación, como hay muchos niños que simplemente por ser de países distintos ya se les margina un poco. Pues a partir de eso decidimos llevar la historia y convertirlo en lo que es este cortometraje. La historia detrás del cortometraje me parece interesante porque como que mezcla dos pasiones. La del cine, que la tenían por lo menos todos los que estaban involucrados en el corto, que van a ver en los créditos que son un montón, y también la del fútbol, que es casi universal. Y creo que por eso capaz que Paul llegó ahí más por la pasión del cine, más por la pasión del fútbol, y también vi que uno de sus tutores tiene un nombre medio musulmán, Hamoudi Al-Ramoum, que me imagino que cuando veía Garra Charrúa no tenía la más pálida idea de lo que le estaban hablando, pero fútbol entendía. Sí, realmente las primeras ideas, no sé si tú estabas ya en el guión, de las primeras ideas cuando me obsesioné que la madre tenía que ser oftalmóloga, o el padre tenía que ser oftalmólogo, y le dimos, y él me dijo,
¿qué más da? Esto no importa, estás contando otra historia. Y ahí fue cuando poco empezó a casar todo. Hamoudi me apoyó mucho desde el principio, realmente lo vio y lo que le gustó es que tenía una estructura de corto, que eso desde el principio sí que hay que agradecerle a Carlos, que había conseguido una estructura, una historia que solo se podía contar como cortometraje, que esto en largometraje no funcionaría, obviamente. Y por esto más en la parte de diálogos, de darle todo un sentido a todo, ¿no? Sí, porque el fútbol al principio era algo anecdótico en el corto, me atrevería a decir, aunque él ha visto que la génesis partía de ahí. Es verdad que luego en el guión que me llegó no quedaba claro muy bien qué vinculación tenía el fútbol con la historia de este niño. Y a partir de que entrar yo y hablar con ellos, empecé, hostia, pues si tenemos el mejor idioma universal del mundo, ¿no? Como se dice en el corto, vamos a aprovecharlo y utilizarlo como la herramienta para romper barreras, ¿no? Que era la génesis de la historia un poquito, que se había quedado aplazada a lo largo de versiones y de escrituras, que suelen pasar estas cosas. O sea que vos cuando agarraste el corto, Paul, ¿de qué se trataba y cómo fue que lo transformaste al fútbol específicamente? Bueno, o sea, había la idea original del fútbol desde el inicio y de la adaptación de un chaval que viene de fuera, en este caso de Uruguay, aquí a España, pero iban por dos caminos distintos y muchas veces nuestro trabajo como guionistas es escoger las ideas que tiene en este caso el director, que tenía pues esto, le gustaba el fútbol y le gustaba el conflicto a explorar del niño pequeño, y de alguna manera intenté fusionar las dos y dije, hostia, todos los problemas que planteas en el corto se pueden resolver con una idea que ya tienes ahí pero que no estás utilizando, que es el fútbol, y como mecanismo, como metáfora de hermandad, ¿no? de unir a gente, que esto pasa pues en cualquier campo del mundo, gente que en la vida real no se hablaría jamás, de repente con el fútbol encuentras una conexión, que es lo chulo al final del corto, ¿no? A pesar del bagaje, pues esto del subtexto de adaptación y todo esto, lo bonito creo yo era el fútbol, que es algo que te une a alguien que no te unirías jamás. Claro, y fue cuando me comentó esto, que realmente el fútbol era algo que yo tenía por ahí, claro, ya me venía de familia, madre o sea, toda mi familia Sudamérica, la uruguaya que está aquí, y mi padre que es súper futbolero, si fuese por él estaría todo el día viendo partidos en la tele, no haría nada más, se dedicaría a eso. Cuando me comentó esto, me vino a la cabeza en el 2010, todos los uruguayos van a recordar esa semifinal contra Ghana. No, espera, contra Sudáfrica, que era ¿cómo se llama? No, la de los penales fue Ghana. El de Ghana fue lo de Suárez, cuando paró y fueron penaltis, lo fallaron y acabamos pasando. Uh-huh. Y después me gustó el fútbol. La cosa es que el día del partido contra Holanda, que era semifinal, si no recuerdo mal, organizó un evento en casa, creó un evento, colgó banderas, hizo chivitos para cenar, estamos todos en las Coca-Colas, habían salido con banderas de las selecciones que jugaban, ella solo compró las uruguayas, y pensé, ¿cómo puede ser que el fútbol mueva tanto? Y cuando me comentó esta idea Paul dije, claro, es que es eso, o sea, si mi madre, que odia el fútbol, organiza algo tan grande, para algo tan desinteresado, es que el fútbol tiene algo más, y eso es algo. Lo que me gustó es que el fútbol es un sentimiento que no hace falta explicación. Todo el mundo entiende el sentimiento del fútbol, lo tengas o no, todo el mundo lo entiende. Y es un idioma universal que es, como bien acabó Paul el prólogo, que estuvimos discutiendo un buen tiempo, cómo tiene que acabar el prólogo, y Paul se sacó esa frase magistral, el idioma universal, el fútbol. ¡Pum! Sentenciando. Che, y vos, Paul, antes del Mundial del 2010, que me imagino que en España, por haber salido campeones, tuvo un boom, pero antes de eso, ¿habías sentido del concepto de Garra Charrúa? Si te digo la verdad, seguramente se comentó en casa, pero no habré prestado atención. Yo tuve una racha de fútbol. Al principio de pequeño fui muy futbolero, me gustaba mucho el fútbol, pero cuando empecé a jugar y vi que se me daba pésimo, dejé el fútbol de lado. Fue cuando me centré en el cine y tal, y de repente, a través del 2010, yo creo que fue cuando volvió otra vez ese sentimiento futbolero. Yo creo que fue antes, fue con el 2004, claro, con la época de Ronaldinho y el Barça, que aquí fue, eso te puedo asegurar que fue un boom espectacular. O sea, gente que no le gusta el fútbol a partir de esa época, la de Rijkaard, ¿no? Fue con el de entrenador, y con Ronaldinho, Juli y Belletti. No, la segunda Champions, ¿no? Claro, la segunda Champions, que fue ese partido final de Champions que todos los barcelonistas recordamos. Y vos, Paul, más como, digo, vos sos español.
Sí, yo nací aquí, de padres todos de aquí de España. ¿Y había sentido el concepto garra charrúa? Digo, antes por lo menos del 2010, que me imagino que... No, de hecho, casi entendí el concepto cuando vi el corto montado ya. Porque de repente, bueno, era un concepto un poco etéreo que yo había oído, y diría con el Madrid, incluso en Madrid tiene algo parecido un poco a la garra charrúa en el sentido de la épica, de la fuerza, de la... Entonces, hostia, era un concepto que a mí me hacía un poco de ruido cuando vi el corto, con la música, con las imágenes, con los actores, bueno, que eran tus tíos, eran tu padre. No me acuerdo quién era, pero dije, vale, de eso me estaba hablando todo el corto de repente, ¿no? De ese sentimiento que en el cine me consiguió llegar, y que en papel, cuando le veía, como me lo contaba Felipe, no acababa de entender bien a qué se refería con eso de... Narra mejor con imagen. Sí, por eso me mandaron al cine. Che, vos, Felipe, tuviste, aún antes de entrar a la escuela de cine, por lo que entiendo, tu primer set al lado de Woody Allen, ahí con Vicky Cristina Barcelona, que me imagino que llegaste hasta ahí por la cercanía que tenías, que debía estar filmando ahí al lado de tu casa. ¿Cómo fue esa primera conexión con el mundo de Hollywood? Sí, eso realmente fue el rodaje más importante que se hizo en Barcelona. Ahora, a partir de ese, empezaron a venir muchos, y ha venido mucha gente internacional, tipo Steven Soderbergh, Fernando Iñárritu estuvo aquí. Vinieron unos cuantos, vino una buena horda de directores que siguen viniendo. Sean Penn también estuvo. Pero el primero fue Vicky Cristina Barcelona, y justo fue cuando yo quería meterme en el mundo del cine. Y un poco lo que hice, aunque fuese medio ilegal, me hice una acreditación falsa. No, ilegal del todo. Sí. Me hice una acreditación falsa y me colé en el rodaje. Y estuve trabajando durante toda una jornada hasta que finalmente me pillaron, tal. Solo que les hizo gracia que alguien que no se dedicase al cine quisiese trabajar en el mundo tan desinteresadamente, porque realmente no quería cobrar. Yo lo que quería era aprender de cine. Y teniendo eso, pensé que era una oportunidad única. Y a partir de ahí me empezaron a salir trabajos. Y solo que eso, me empezó a salir trabajos en producción. Y hubo un punto en el que en la SCAC, tú estudias en la SCAC, que es la escuela de cine a la que fuimos los dos, tú empiezas los 2 primeros años y en el tercero te tienes que especializar, ¿vale? Y no especialidades distintas. Y yo estuve a punto de meterme en producción por todo lo que había hecho, todas las películas en las que había trabajado, pero finalmente me decanté por montaje, porque me siento mucho mejor. Yo quería contar una historia, y producción, aunque sea muy creativo, aunque la gente no lo crea, pero es muy creativo producción, sí que era pedía mucho de mí mismo, y el montaje es algo que tengo más interno, porque me gusta mucho ver cine. A los dos nos gusta muchísimo ver películas, estamos constantemente aquí en casa viendo películas non-stop y comentándolas, y creo que el montaje era una herramienta más cercana a eso que la producción, y por eso me encanté por ahí. Y a través de esa especialización llegaste, por ejemplo, a Monster Calls, un monstruo llama a tu puerta, creo que salió. No, a Monster Calls llegué justamente por montaje. Una vez acabé la SCAC, me contactó Jaume Martí, que es un montador top de Barcelona, también salió de nuestra escuela de cine, de la primera generación, de hecho, de la generación de Bayona, de Rosa Aguilar, Luis Segura, y me llamó porque estaba buscando un ayudante para hacer unos trabajos. Uno era Justo con lo imposible, la película anterior de Bayona, y otros más. Un cortometraje que después, casualidad de la vida, Paul acabó trabajando con este mismo director para unos guiones, con unos guiones, uno de corto y uno de largo. Y nos llevamos muy bien, y después salió la película esta de Un monstruo ven a verme, y obviamente yo me metí. Bueno, me ofreció y ni lo dudé, obviamente. Trabajar con Bayona aquí es trabajar con el más grande ahora mismo. Pacatín. Y vos, Paul, estás más tirado para las series de televisión, ¿no? Ha vendido guiones, pero ¿qué tan fácil es llegar a dedicarse exclusivamente al cine? O como por ejemplo pasa acá en Uruguay, eso es más un hobby y la publicidad es lo que te termina dando de comer. A nivel técnico, es decir, especializaciones de dirección de fotografía, dirección, me atrevería a decir incluso montaje, es decir, las especialidades quizá, o sonido también. En publicidad hay más dinero siempre y se produce muchísimo más. Es decir, para una jornada de publicidad ganas lo que puedes ganar en un mes haciendo el mismo trabajo. Un trabajo mucho mayor, quería decir. Entonces,
Sí que es verdad que cuando muchos de nosotros empezamos, otros de nuestros compañeros, viven mucho de la publicidad esperando dar ese salto al cine y a poder hacer algo grande. En mi caso, que es guión, pocas veces en publicidad se pide un guionista para trabajar. Entonces, nuestra principal salida como guión, si tenemos la suerte de podernos dedicar a ello, que es muy complicado, en este país está muy abierto el tema de la televisión, y más ahora con este boom que ha habido de plataformas VOD como Netflix, HBO, que empiezan a producir también en terreno nacional. Es una oportunidad para nosotros para poder trabajar y seguir escribiendo. Casi te diría que el cine lo tenemos como amor al arte, es decir, son proyectos de los que no cobramos y esperamos que algún productor se fije en nosotros, y la televisión, igual que la publicidad, es lo que nos da de comer un poquito en nuestro día a día. Pacatín. Otra cosa interesante que vi en los créditos es el hecho de la banda sonora, que creo que la hicieron original, pero no sé si eso fue porque querían hacerla, no querían meterse en problemas a la hora de derechos de autor, tenían alguien especializado en eso, o hasta era mandatorio al momento de presentar esto ante los jurados de su escuela. Esto te lo cuento, pero no sé si se va a poder emitir. A ver. Igual va a quedar para los extras. Yo hice este corto porque era una práctica de escuela, y como tal era simplemente para presentar en clase y era un trabajo más. ¿Qué pasó? Que hay un festival de cortos en nuestra escuela donde el premio del público y el mejor cortometraje se llevan un premio económico, donde te postproducían el sonido y el color en un laboratorio profesional. Yo gané el del público, bueno... Y el mejor guión. Y el mejor guión, sí. Guión y montaje, ganamos 3 premios. Y el del público estaba dotado de 3.000 euros. Entonces me dijeron, ¿qué prefieres? ¿Guardártelo para el proyecto de final de carrera o quieres invertirlo en este? Y dije, bueno, ya que me ha salido bien, vamos a hacerlo profesional y vamos a convertirlo en un corto real. Ah, y también te daban la distribución, te regalaban un año de distribución del corto. Total, ¿qué pasó? Que yo tenía todas estas canciones que había puesto Kasabian, había puesto Por una cabeza, había puesto... 9 canciones en total, en 9 minutos de corto, 9 canciones, había puesto un montón. Incluso acaba con los Mockers, no sé si allá los conocen, el grupo son los Beatles uruguayos, o los Rollings uruguayos son los Mockers. Y bueno, a la hora de distribuir me dijeron, bueno, estas canciones hay que cambiarlas porque no se va a poder distribuir con estas canciones porque vale un pastón. O sea, el corto costó 1.000 euros y creo que la música en total costaba 40.000 euros para distribuirla. Y me dijeron, hay que cambiarlas. Yo hice la prueba, pero cambiando las músicas el corto se venía abajo de una forma escandalosa. Era un corto que ni me apetecía ver. Y entonces estuvimos un año viendo a ver cómo lo hacíamos, y al final la SCAC, la Escuela de Cine, dijo, venga, va, apostamos por ti, no podemos ir a Estados Unidos, pero yo pensé, bueno, tampoco es un país futbolero Estados Unidos, ellos tienen NFL, el básquet y el hockey sobre hielo, el fútbol es uno secundario, o terciario incluso. Sí. Y entonces, bueno, nos lanzamos con esto y tuve selecciones en Sudamérica, en China, en India... Pero claro, nunca, por suerte, nunca me he encontrado con nadie que me diga, oye, ¿tienes los derechos de estas canciones? Bueno, esperemos que no pase. A un director de nuestra escuela de cine le pasó con un corto que hizo. Solo que era otra época también. Ahora la gente no se lucra de los cortometrajes. Ese es el tema. Antes él me contó que estuvo viviendo de este cortometraje durante un tiempo. Yo, en cambio, no me ha dado para nada. Me ha dado para distribuir lo que he ganado, los premios que he ganado. Bueno, pero en realidad han ganado premios, por ejemplo, acá en Uruguay han tenido la suerte de llevarse el FENACIES, ¿verdad? ¿Qué otros reconocimientos han tenido alrededor del mundo? Sí, de selección. Los premios que me llevé, el más grande fue Ojo con el Piojo, en Argentina. Casualidad, también, qué suerte que un argentino nos quisiera premiar. Y ese fue el mayor premio que gané. Después gané uno aquí, que es bastante oficial, Piélagos en corto. Y luego gané uno en Italia, que es de Varia, un pueblo por el norte de Italia, si no me equivoco. Eso de premios en cuanto a selecciones, es que selecciones yo creo que está como mal organizado todo el tema de cortometrajes, porque a veces me escribían diciéndome, felicidades, has estado seleccionado, y le digo, ¿y cómo ha llegado el corto hasta tu festival? Y me dijo, no, porque se lo pedimos al del festival tal. Entonces como que entre la gente de festivales se los va pasando.
Lo cual para mí es bueno, porque en el fondo lo que buscaba con este corto era darme a conocer. Pero claro, al final es un caos que no tienes ni idea. Lo que me gusta es eso, que haya recorrido, he estado en India, en China, en... ¿Dónde más estuve? Bueno, en Sudamérica, en todos los países creo que he estado. En Europa también, casi todos los países pasó. Ha estado en total como unos 30, 40 festivales. Excelente, Juan. Entonces ahora Sí. un lugar más donde lo vamos a tener es en nuestro programa, así que les propongo ir a una pausa bien chiquitita y volvemos no solamente a ver al corto, sino que también nos hagan una pequeña introducción para que nos preparen qué es lo que vamos a poder disfrutar. ¿Les parece? Ya volvemos. ¿Vas a saltar al próximo bloque o me estoy equivocando?